Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a hablar de la estructura mágica de la especie humana. Vamos a hablar de esa magia de la vida, de esa magia de la energía espiritual, donde debemos incluir esa morfología, esa forma, esa biología que está presente todo también en ese cosmos, en esa alquimia. Vamos a ver el punto exacto donde nace la magia. Es un tema muy avanzado. Vamos a hablar de la estructura de la magia. Y cuando toco este tema, pues sé y reconozco que es un tema totalmente revolucionario, por nuevo, por desconocido. Vamos a ver, por ejemplo, las neuronas, no de una manera usual, sino vamos a entender que son puertas interdimensionales. Vamos a ver también una visión distinta de los óvulos como una energía solar. En ese estudio profundo del Tantra y de la alquimia. Y tenemos que hacer esa asociación o ese recuerdo con ese espermatozoide como cerebro y médula en miniatura. Cerebro y médula. Esto es importante, porque esa es la estructura y esa es el camino de la energía y la energía también. Y vamos a ver ese escándalo femenino del Tantra. Vamos a ver también los dos polos de la energía de otra forma, de una manera distinta. Vamos a ver esa energía sexual dentro de nosotros y vamos a tener en cuenta que dentro de esa estructura existe un tiempo-espacio de otras dimensiones y ese sagrado espiral presente en todo el trabajo de la gran obra de la alquimia. Vamos avanzando, entonces vamos avanzando y debemos entender que la estructura de la magia es el óvulo, es el espermatozoide, es el cerebro y es la médula. Son las neuronas, son los puntos, son canales y espirales de luz. Queridos amigos, y todo esto está incompleto. Está incompleto en el yoga, está incompleto en el tantra, está incompleto en la alquimia, está incompleto en el Tao y la magia. Precisamente porque hay recortes y cuando comenzamos este camino, yo les hablé de un rompecabezas. Entonces debemos estudiar todo e ir armando eso. Y me tengo que acordar ahora, no sé si ustedes vieron, seguramente sí, la película de Willow, donde el maestro le pregunta a Willow que cuál es el dedito de la magia y él levanta el dedito. Es el momento de que nosotros nos preguntemos, ¿cuál es el centro de la magia? Ese centro de la magia está formado
por neuronas. Ese centro de la magia está formada por la mente, por el sonido, por la energía sexual, por las otras dimensiones. Ese centro de la magia está formado por la voluntad, por la naturaleza, por la meditación y por el Dharma. Y aquí es cuando nosotros entendemos lo importante de los símbolos en la mente. El cuerpo, nuestro cuerpo, es un yantra. ¿Y un yantra qué es? Un yantra es un mandala inteligente, lleno de símbolos y de proporciones exactas, como la medida áurea. Y ese yantra perfecto, hermoso, es precisamente nuestro cuerpo. La estructura de la magia tiene 3 claves. La primera clave, cabeza y cola. La segunda clave, puntos de concentración de luz. La tercera clave, capas y capas y capas. Y eso ocurre en lo cósmico y en lo atómico. Eso ocurre desde la galaxia hasta el electrón. El óvulo es un ovillo, igual que los brazos de la galaxia, pero existen unas materias de otras dimensiones que hace que esos bracitos estén separados. En la alquimia se dice que las estrellas son un óvulo fecundado. Y aquí me quiero detener 2 segunditos. Porque les dije que el óvulo, íbamos a saber, era energía solar. Y todos conocemos que es energía lunar. Pero estoy hablando del óvulo fecundado. En ese momento se convierte en una energía distinta, en una energía impresionante. Y es que, por ejemplo, en ese óvulo, en la Tierra, en el Sol, hay un movimiento de energía en convección en la parte interna que hace que forme una corona. Es, en este caso del óvulo, esa cola que se pega, pero es una colita iluminada. Es un movimiento impresionante de energía. Lo mismo pasa con el útero. El útero es como una perita, pero después viene la colita. Lo mismo pasa con las trompas. Si ustedes ven, es igual. Cabeza y cola. Lo mismo pasa con los órganos masculinos. El testículo y el epidídimo. Cabeza y cola. Todo es cabeza y cola. Ese espermatozoide también es cabeza y cola. El movimiento, por ejemplo, de la Tierra, de los cuerpos en el universo, pero podemos ver y podemos observar el de la Tierra. Va moviendo y va dejando, se va moviendo en espiral y va dejando una cola. Lo mismo pasa con un cometa. Todo. Si nos vamos a esos símbolos de las retortas y de los alambiques de la alquimia, cabeza y cola, cabeza y cola. Estamos hablando de cerebro y médula. Se repite,
se repite. Y esta cabeza y cola nuestra, que es nuestro eje centro-corazón, está formado por neuronas, que a su vez son cabeza y cola, y a su vez son capas y capas y capas. Si nosotros por curiosidad vemos un virus, cabeza y cola. Si vemos el esquema o cómo está formada una vitamina, cabeza y cola. Todo es cabeza y cola. Hablé de morfología, hablé de biología, hablé de cósmico, hablé de alquimia. Todo es cabeza y cola. Todo está ocupado por esa enorme energía, por esa materia, por ese prana. Pero estoy hablando de todas las dimensiones. Entonces, esto es importante. Hay también, y hemos hablado de ellos, puntos concentrados de luz. Le llamamos chakras. Y hay en la Tierra, en el Sol, en el cosmos y en nuestra cabeza y cola. Hay en todas partes. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, cabeza y cola. Clave número 1. Clave número 2, esos puntos concentrados de energía, que pueden ser vórtices, pueden ser chakras, pueden ser concentraciones de energía. Y no podemos olvidar esos recubrimientos y esas envolturas. El Sol tiene capas, la Tierra tiene capas, las neuronas tienen capas. Nosotros somos una capita detrás de otra capita. Todo está formado por capas, lo enorme y lo miniatura. Estoy hablando del Sol, de los átomos, de las neuronas, del planeta, de esos puntos también y de esos conductos. Y cada capa genera aquí y allá en el cosmos y en todo una energía y una espiral poderosísima. Así son los nadis, así son los nervios, así es la médula, así es la tierra. Así es, de esto habla esa alquimia del Tao, esa cábala hebrea y ese tantra de la India. Y curiosamente ese tantra dice que ese camino de la memoria es un proceso femenino. Y tengo que recordar, por ejemplo, a los Kogis. Ellos hablan de que primero era la madre, Aluna, y después el resto, absolutamente después el resto. Donde esa energía del multiverso, esa energía creadora, es femenina. Y esto es un escándalo. ¿Por qué? Porque por muchas situaciones de intereses, de política, etcétera, etcétera, a la mujer ha sido muy relegada y mucho menos le van a dar la importancia que tiene a este camino de la memoria, donde el proceso es femenino. Y es una memoria que está diseminada por todo este planeta y donde nosotros debemos ir en la búsqueda de todo eso y armar el rompecabezas. Tenemos que armar ese rompecabezas. Y debemos leer y conocer todas esas sabidurías viejas, precisamente para armar ese rompecabezas.
Queridos amigos, esta estructura de la magia tiene unos detalles que nosotros debemos tener en esa memoria espiritual, que nosotros debemos relacionar, que debemos tener en cuenta. Esto no es una receta de una cosa meramente práctica, yo hago esto y ya. No. Es importante una sintonía, precisamente, y comenzar a generar un vínculo profundo con los símbolos. Y hemos hablado de cabeza y cola. Y estamos hablando de ese vínculo con los símbolos. La cabeza es voluntad. La cabeza es samadhi. La cabeza es memoria. La cabeza es magia. La cabeza es control. La cabeza es información. Esto es importante, que nosotros comencemos a hacer propio esto. Y rápidamente vuelvo y repito, la cabeza es samadhi, voluntad, magia, control, información, memoria. Y la cola es impulso, la cola es energía, la cola es instinto, la cola es reproducción, la cola es movimiento. Vuelvo y repito, impulso, reproducción, instinto, movimiento, energía. Y esa diferencia a nosotros nos tiene que quedar claro, debemos recordar eso. Debemos lograr con la intuición, con el corazón, no sé con qué, queridos amigos, pero es importante establecer y entender esa diferencia, y en el Tantra es vital, precisamente para esos pasos sagrados de la alquimia. Hay instrucciones que son muy parecidas. Esas instrucciones que encontramos en Sumeria son muy parecidas a las de la Cábala. Ese conocimiento secreto que tiene el Tantra también es muy similar. Ellos hablan de esencias, ellos hablan de almas unidas en una sola malla. Existe una cábala perfecta que habla de la Madre Cósmica, Shejinah. Y Shejinah es la realidad del tejido de la madre. ¿Y cuál es el tejido de la madre? El Dharma. Entonces nos vamos encontrando que la alquimia, el Tantra, el Kundalini, la Cábala hablan de lo mismo en otros idiomas, pero son absolutamente parecidos. Existe la misma indicación. Yo les he hablado aquí de la meditación de ojos abiertos. Yo les he hablado también de la meditación de ojos cerrados. Hoy quiero hablarles de una meditación muy especial. Y es la meditación de la memoria entendida. Y no es una cosa del momento. Es un entendimiento de la vida. Y esa meditación no es que yo vaya a grabarles a ustedes la meditación de la memoria entendida. No, es precisamente esos pedazos de ese rompecabezas que nosotros vamos entendiendo. Es entendimiento de la vida. Y es una meditación que debe ser
constante, cuando leemos, cuando vemos el video, cuando cogemos uno anterior y vamos haciendo esa malla, ese tejido del conocimiento y de todas las cosas. Es la conciencia de lo que estoy diciendo, la conciencia de esa cabeza y cola, la conciencia de las capas, la conciencia de la concentración de energía. Todo está ahí, en las neuronas, en la médula, en la tierra, en el sol, en la piel, en el aura. Todo es así. Así son los nadis. La conformación nuestra de este cuerpo, de esta materia física, y la estructura también de las otras materias que todavía no conocemos, tienen esas tres claves. Y esto es importante. Entonces, en esta meditación de la memoria entendida, nosotros tenemos que ver esos nervios, ver esos nadis, ver esos espermatozoides, ver esos óvulos, ver esos átomos, ver esas galaxias, ver ese sol, ver la tierra y entender en esa meditación de la memoria entendida, entender toda la equivalencia o la correspondencia que hay. Hemos conocido los chakras por ese idioma oriental, lo mismo que los nadis. Pero ya es el momento de alejarnos de eso. Puntos concentrados de luz y entender que están en nuestra cabeza y cola y en la cabeza y cola de todos, que existen unos sagrados espirales que son movimiento, que existen unas capas. Todo esto debemos retenerlo, como les decía en el video pasado, y comprenderlo. Debemos apropiárnoslo. Y quería también mencionar los ágamas. Hay ágamas védicos, hay ágamas budistas y hay unos ágamas no védicos, que son unas escrituras bellísimas del Tantra. Está el Shaktágama, que es un samhita. Recordemos que samhita es una colección. Y este Shaktágama es una colección muy especial de unos escritos precisamente de la luz, de esta sabiduría impresionante de la madre, del camino de los polos. Estamos obligados a investigar estas memorias. Estamos obligados a investigar esta sabiduría. Debemos entender todo esto con el corazón, con la intuición. Debemos confiar en nosotros. Hay momentos en que nos llega una comprensión de algo, donde en el alma nuestra, en nuestro corazón, en nuestra intuición superior sabemos que es la verdad. Confiar en esa inteligencia espiritual, desarrollar esa sensibilidad, desarrollar esa conexión con todo este conocimiento, con toda esta sabiduría y con esas 5 misiones espirituales que nosotros tenemos. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, compartan con amor y con generosidad. Entren a la página
www.gildastrauss.com. Entren al blog, que hay muchos temas asociados a todos los temas que yo he tocado en los videos. Y no se les olvide, por favor, revisar, leer lo de la espirulina. Es muy importante lo de la espirulina y nuestro sistema inmune. Gracias, queridos amigos. Hasta un próximo video y un próximo tema.